Profesor, buenas noches. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en el segundo fin de semana de clases. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido unos días, una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como cada fin de semana, por este bimestre, reencontrándonos los días domingos de 6 a 7 de la noche. Muy bien, entonces, recordarles que las clases son grabadas, todas las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases grabadas que se encuentran de cada tema en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todas las facilidades, todo el apoyo que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Imagínense, con todas estas facilidades, pues yo creo que no va a haber estudiante que no pueda presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, como siempre también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar el nivel secundario en tan corto tiempo, con todas las facilidades que se les brinda. Pues sinceramente yo creo que no hay otro lugar mejor. Invitemos lo que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sole. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Ya ustedes saben cuál es la forma de trabajo de nuestra institución. Tenemos 4 fines de semana de clase. Dentro de ellos, los 2 primeros fines de semana trabajamos los temas del curso de matemática y los 2 fines de semana restantes trabajamos los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero indicar que el día de hoy estaríamos culminando ya con lo que son los temas de matemática y la siguiente semana estaríamos dando inicio a lo que vienen a ser los temas del curso de razonamiento matemático. Por eso es que siempre la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo, ya sea de forma virtual o quizás si algunos lo tengan en físico, pero el objetivo es que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Voy a compartir pantalla, como siempre, la sugerencia, vuelvo a repetir, de que cuenten con sus módulos. Hoy algo pasó con mi cámara que no me pueden visualizar, me parece. Pero igual estoy acá. Ya está. División con decimales. La clase pasada estábamos hablando acerca de lo que vienen a ser los números decimales. Dijimos que los números decimales eran cantidades que tenían 2 partes, una parte entera y una parte decimal. Cuando nosotros hablamos de los números decimales, pues estas se encontraban separadas por un punto o por una coma decimal. La clase pasada vimos lo que es, por decir, la comparación de números decimales, lo que era la lectura, la escritura de números decimales, lo que era las operaciones, estábamos viendo con los números decimales, hicimos la suma, hicimos la resta, también hablamos de la multiplicación de números decimales, cómo es que nosotros hacíamos esas operaciones. Pero sin embargo, el día de hoy vamos a continuar con lo que viene a ser la división de números decimales. Para nosotros poder hacer la división de números decimales, vamos a trabajar 3 casos. ¿Sí? Así estamos trabajando en la resta, en la multiplicación, ¿verdad? Recuerden que para sumar y restar la coma en la misma columna. En la multiplicación no hace falta que la coma esté en la misma columna, si te coincide a buena hora, y si no te coincide, igual a buena hora. Pero vamos a ver con la división. Primer caso, segundo caso y el tercer caso. Tercer caso para nosotros hacer la división de números decimales.
La clase pasada, cuando nosotros hicimos la multiplicación, en el primer caso, multiplicamos cuando era por 10, por 100, por 1000, 10.000, 100.000, etcétera, etcétera. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar, en este primer caso, cuando vamos a tener la división entre 10, puede ser entre 100, puede ser entre 1000, quizás por acá tengamos 10.000, podemos tener 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000, etcétera, etcétera. Es decir, el 1 y los ceros. Cuando nosotros hacíamos la multiplicación, recordarles, la coma corría a la derecha, tantos espacios como ceros tengamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en la división? ¿Qué pasa si a ti te dicen, por decir, 25,3, necesito que me dividas entre 10? Necesito que hagas la división entre 10. Aquel estudiante que desconoce estos casos, pues todavía hará la división que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Y es más, a veces se les ve por ahí con coma y muchos se complican y dicen, pues no, uy, esto no me la sé. Yo sé que esto no lo voy a poder. Entonces, sin embargo, son cosas muy sencillas que nosotros debemos saber. ¿Qué pasa en este primer caso cuando nosotros o a nosotros nos piden hacer una división, por decir, entre 10? En la multiplicación, ¿recuerdas? La coma corría a la derecha, pero ahora en la división es todo lo contrario. La coma va a correr a la izquierda, tantos espacios como ceros tengamos. Entonces nosotros decimos acá, bueno, en este ejercicio, tengo un solo cero. Claro, porque me están pidiendo entre 10, ¿cierto? Me están pidiendo hacer la división entre 10. Entonces, si yo tengo la coma acá, ¿qué quiere decir? Que la coma tiene que correr a la izquierda un espacio. Y si corre un espacio, la respuesta directamente será 2,53. Entonces, 2,53. ¿Qué pasa por ahí? A nosotros nos dicen por decir, ¿qué pasa si tú tienes 114,3? Te piden hacer la división ahora entre 100. Te piden dividir entre 100. Entonces, ¿qué vas a decir? Bueno, la coma tiene que correr a la izquierda. ¿Cuántos ceros tengo? 2 ceros. Entonces, la coma tiene que correr a la izquierda 2 espacios. Y si corre 2 espacios, pues el resultado será 1,100. A ver, y por ahí le puse uno más, el 1. El resultado será entonces, corrió 2 espacios a la izquierda, 1, ¿cierto? 143. Un entero, 143 milésimas. Eso será nuestro resultado. Profesora, ¿qué pasa si yo tengo, por decir, 4,2 y me piden dividir entre 10? Entre 100 vamos ahí. Entre 100. Pues tú debes entender que la coma debe correr ¿cuántos espacios a la izquierda? 2 espacios, porque tienes 2 ceros. Profesora, pero no tengo para 2 espacios, solo tengo para un espacio, que es el 4. Entonces, por el otro cero, por el otro espacio, lo agregas el 0. Y como estás en decimales, tiene que ver una coma y adelante siempre tiene que ver una cantidad. Y como no hay, entonces, pues le agregamos con ceros. ¿Qué pasa si a ti te dicen, por decir, 12,5 te piden dividir entre 1000? Hacer la división entre 1000. Entonces, ¿tú qué dices? Bueno, tengo 3 ceros. La coma tiene que correr 3 espacios hacia la izquierda. El 5 no tiene nada que ver porque ya es la parte decimal. Entonces, si corro un espacio, encuentro al 2. Si corro un espacio, encuentro al 1, pero me dicen 3 espacios. Entonces, por el otro agrego el 0 y siempre tiene que ver acá alguien adelante. Pones la coma y el 0 adelante. Entonces, de esa manera se hace este primer caso de la división de decimales. Segundo caso, es cuando nosotros vamos a dividir, ojo, vamos a dividir un número
número decimal entre un número entero. ¿A qué se refiere? Quizás por ahí nos dicen por decir 723,15, vamos a decirle, divídelo entre 5. Así nos piden, divídelo entre 5. Entonces, si nosotros hacemos una división, es una división normal. 7 entre 5 sí puedo dividir porque es mayor, entonces lo separo. 5 multiplicado por ¿cuánto me da 7 o cerca 7? 5 por 1, 5. A 7 le faltaría 2. Voy a bajar el 2. Ahora tengo 22. 5 por ¿cuánto me da 22 o cerca 22? 5 por 4 es 20. A 22 le falta 2. Vamos a bajar el 3. 5 por ¿cuánto nos da 23 o cerca 23? Sigue siendo por 4. 5 por 4, 20. A 23 le falta 3. Me tocaría bajar el 1. Pero antes de bajar el 1, fíjense, acá tenemos la coma. Por lo tanto, la coma lo trasladamos acá y bajamos el 1. 31. 5 por ¿cuánto nos da 31 o cerca 31? 5 por 6 es 30. A 31 le falta 1. Bajamos el 5. 15. 5 por ¿cuánto nos da 15 o cerca 15? 5 por 3 es 15 y a 15 no le queda nada. Entonces, cuando nosotros hacemos este segundo caso de la división, es un número decimal entre un número entero. La división es normal, la clásica que nosotros estamos acostumbrados. Solamente vamos a tener en cuenta al momento de trasladar la coma. Antes de bajar el siguiente número, traslado la coma al cociente y recién voy a bajar el siguiente número. Nos vamos con el tercer caso de división. El tercer caso de división es cuando nosotros vamos a dividir decimal entre decimal. Decimal entre decimal. Decimal entre decimal. ¿Qué pasa por ahí? Nos dicen a nosotros por decir 92,50 nos piden dividir por decir entre 2,5. Nos piden hacer la división. Decimal entre decimal. Cuando nosotros tenemos un número decimal en el divisor, es decir, en esta parte, es complicadísimo. Complicadísimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esta parte, 2,5 lo voy a sacar y lo voy a convertir en un número exacto. Pero ¿cómo así que lo va a convertir en un número exacto? Sí, en un número exacto. Y para convertirlo en un número exacto, yo necesito que esta coma corra un espacio. Así se convertiría en 25. Y para que corra un espacio, yo lo voy a multiplicar por 10. 2,5 por 10, tengo un cerito, la coma corre un espacio a la derecha y se convirtió en 25. Si has hecho eso al divisor, lo mismo tienes que trabajar con el dividendo. 92,50, multiplícalo por la misma cantidad, por 10. La coma va a correr un espacio y acá tenemos 925. ¿Y cuánto será nuestra respuesta entonces? 925,0 todavía tenemos ahí. Entonces prácticamente tenemos nuevos números a dividir. Vamos a ponerlo con su cero y todo. Entre 25. Entre 25. Entonces, separamos 2. 92 entre 25. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, 25 multiplicado por qué número, 25 multiplicado por qué número, nos da 92 o cerca 92. Y esto es por 3. 3 por 5 es 15, va 1, 3 por 2 es 6 y 1, 7. Si nosotros restamos 12 menos 5, eso es 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y acá pues nos quedó 8. 8 menos 7, eso es 1. Bajamos el 5. Ahora decimos 175 dividido entre 25.
¿Cuánto será? Ah, pues no sé. 5 por cuánto nos dará 175, me parece que es 7. 7 por 5 es 35, va 3. 2 por 7 es 14 y 3, 17, 175. Y 100 menos 175 menos 175, eso se hace 0. Y si tú quieres bajarle la coma acá, lo puedes trasladar la coma y bajas el 0. 0 no contiene y lo ponemos 0. 37,0. O caso contrario, simplemente ya 37. Porque nosotros debemos entender que todo número al final, después de la coma, podemos ponerle los ceros cuantos ceros nosotros queramos. Entonces, eso sería nuestro resultado. Cuando nosotros vamos a dividir decimal entre decimal, esta parte de acá, que se llama divisor, no tiene que tener parte decimal. Vamos a convertirlo a un número exacto. ¿Qué pasa si por ahí te dicen por decir? A ver, me vengo para acá. ¿Qué pasa por ahí? Nos dicen 76 por decir, 435. Te piden dividir. Entre 3,5. 3,5. Entonces, ¿qué vas a decir? Bueno, vamos a ponerlo en la división básica que nosotros conocemos, 435. Y esto lo ponemos entre 3,5. Recuerden que acá no debe ver coma. Acá no debe ir coma. Por lo tanto, yo necesito que esta coma corra un espacio a la derecha. Así se convertiría en un número exacto. Pero necesito que esa coma corra a la derecha. Entonces, para que corra, a ver, le voy a agregar un numerito más, ¿ya? Para que se den cuenta. Supongamos que sea 55 por decir. Entonces, nosotros decimos, yo necesito que ese número se convierta en un número exacto. Entonces, 3,55. Yo necesito que este numerito corra 2 espacios a la derecha para que sea 355. Por lo tanto, ahora lo multiplicaré por 100. Porque si corre 2 espacios, esto se convirtió en 355. Lo mismo tengo que hacer con el dividendo. Tenemos 76,435. Se tiene que multiplicar por la misma cantidad de acá. Ojo, yo acá necesito que corra 3 espacios. No lo puedo multiplicar por 1000. Tengo que multiplicar por la misma cantidad que multipliqué, por 100. Y esto será igual, corre 2 espacios, entonces tendré 7,643,5. Y prácticamente tenemos nuevos números a dividir. 7,643,5 lo vamos a dividir entre 355, ¿cierto? Y nosotros recordando, la tabla es una división de 3 cifras, ya es una división de 3 cifras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a separar. Entonces tenemos 7,643,5 o coma 5 dividido entre 355. ¿Cierto? Vamos a separar. 355 por cuánto nos da 764 o cerca. Eso es por 2. 2 por 5 es 10, va 1, 2 por 5, 10 y 1, 11. 2 por 3, 6 y 1, 7. Entonces, ¿qué tendríamos acá? 4 menos 0 es 4, 6 menos 1, esto es 5, y 7 menos 7, esto es 0. Bajamos el 3, tendríamos 543 entre 355 por 1. 355 por 1 es 355, ¿cierto? Entonces tenemos acá 13 menos 5, esto es 8. Acá tenemos, lo hemos prestado 1 para que sea 13. 13 menos 5 nuevamente es 8. Y acá pues tendríamos, nos ha prestado 4 menos 3, eso es 1. 8 más 5 es 13, va 1. 8, 13, 14, va 1. 3 más 1, 4 y 1, 5. ¿Cierto? ¿Qué nos falta ahora? Nos faltaría bajar el 5. Pero antes de bajar el 5, tenemos acá la coma.
trasladamos la coma y bajamos el 5. Y ahora decimos 1885 entre 355, más o menos nos va a dar por 5. 5 por 5 es 25, va 2. 5 por 5 es 25 y 2, 27, va 2. 5 por 3, 15 y 2, 17. Y haciendo la operación tendríamos 5 menos 5, 0. 8 menos 7 es 1. 8 menos 7 es 1. Y acá podemos terminar. Entonces, 110 entre 355 ya no se puede dividir, ya no hay nada más que bajar, por lo tanto, se trataría de una división inexacta. Tendríamos 21,5 de cociente y con un residuo de 110. Por lo tanto, de esa manera, nosotros resolvemos nuestra división. Entonces, dentro de lo que es la división, también los 3 casos. División entre 10, entre 100, entre 1000, 10,000, 100,000. La coma corremos a la izquierda, tantos espacios como ceros tengamos. El segundo caso de división de decimal entre entero, hacemos una división normal. Simplemente vamos a tener en cuenta al momento de trasladar la coma. Y en el tercer caso de lo que viene a ser decimal entre decimal, en el divisor jamás puede haber un número decimal. Vamos a convertirle a un número entero. ¿Y cómo lo convertimos? Multiplicando por 10, multiplicando por 100, de acuerdo a la cantidad de números o de acuerdo a la cantidad de espacios que nosotros necesitemos para que eso se convierta en un número exacto. Estamos entonces de esa manera, nosotros vamos a dividir lo que vienen a ser decimales. Entonces ya sabemos la suma, ya sabemos la resta, ya sabemos la multiplicación y también ya sabemos la división con lo que son números decimales. Vamos a continuar con lo que son nuestro tema del día de hoy, porque eso de decimales se nos había quedado la clase pasada por falta de tiempo. Entonces, nuevamente voy a compartir pantalla para poder empezar. Muy bien, entonces tenemos, ya saben que conmigo el curso más bonito que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son los ángulos. Ya me conocen, saben que yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Vamos a hablar de los ángulos en esta oportunidad. A veces hay muchas cosas que nosotros lo tenemos quizás en nuestras casas incluso. Hay muchas cosas que nosotros estamos quizás en constante contacto con ello, pero sin embargo nosotros desconocemos de qué son esas cosas. Yo sé que muchos de ustedes en este momento, por decir, están quizás sobre la mesa, ¿cierto? Están ahí sentados en la silla, están en la mesa. O quizás muchos de ustedes también están ahí echados en la cama, qué sé yo. Entonces, cuando nosotros nos referimos con ángulos, vamos a trabajar, a ver, con una mesa, en primer lugar, aquellos que están con sus mesas. Más o menos la mesa que nosotros tenemos, pues tiene esta forma, ¿cierto? Tiene esta forma. A ver, bonito, lo voy a dibujar. Así, bueno, mesa, sabemos que es un cuadrilátero, tiene 4 lados, ¿cierto? Entonces por acá encontramos, por acá y por acá. Y ahí tenemos nuestra mesa. Ahí tenemos nuestra mesa. Entonces cuando nosotros tenemos esta mesa, nosotros debemos entender que acá encontramos ángulos. Acá encontramos ángulos. Tenemos 4 ángulos en nuestra mesa. Pero ¿cuáles son esos ángulos en mi mesa que yo no los veo? Cuando nosotros nos referimos a ángulos, debemos entender que ángulos son estas aberturas que están formadas por la unión de 2 líneas. Estas aberturas, estos son los ángulos. Imagínate, tengo otra unión. Se juntó este lado y esta abertura, acá tengo otro ángulo. Tengo acá unión, un punto de unión. Se juntaron este lado y acá tengo mi ángulo. Tengo un punto de unión. Se juntaron este lado y acá tenemos nuestro ángulo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los ángulos, debemos entender que estas son aberturas. Son aberturas que están formadas en base a la unión de líneas de 2 lados.
Si tú estás ahorita en tu cama, por decir, fíjate las esquinas de las paredes del techo, ahí también encontramos ángulos. Entonces, ángulos son aberturas formadas por la unión de dos líneas. Estas dos líneas, estas dos rectas, estos dos segmentos se juntan en un punto. Este punto también tiene un nombre, se llama vértice. Entonces, se juntan en un vértice y esta abertura, este es el ángulo. Acá, por decir, nosotros encontramos ángulos. Hemos trazado, por decir, dos líneas. Una línea que está en forma horizontal, vamos a llamarle la línea A1, y tenemos una línea A2, le vamos a llamar la que está en forma diagonal. Entonces, estas dos líneas se juntaron, se unieron, ¿verdad? Se juntaron, se unieron en este puntito, y este puntito también recibe un nombre, se llama vértice. Y se formaron. ¿Cuántos ángulos? 4 ángulos. Un ángulo acá, tenemos un ángulo acá y tenemos un ángulo acá. Entonces, ángulos son aberturas. Son aberturas. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, fíjense, yo puedo tener un ángulo así, línea para acá. Tengo mi vértice, mi punto, y tengo una línea para acá. Esta abertura, esto viene a ser el ángulo. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, siempre a los ángulos nosotros le denotamos con letras griegas. Esta letra, por decir, es una letra que siempre se usa, que se llama alfa. O caso contrario, podemos denotarlo con la letra beta, podemos denotarlo con la letra teta, podemos denotarlo con la letra phi, con la letra omega, con la letra delta. Uy, hay muchas letras griegas de poder denotarlo. Entonces, siempre mayormente se trabajan con lo que son las letras griegas para nosotros poder denotar nuestro ángulo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos nuestro ángulo, ya sabemos que es la unión de dos líneas. Por decir, acá tengo una línea A y acá mi punto va a ser el punto O. Y acá tengo otra línea, por decir, la línea B. A, O, B. ¿Cómo se denota el ángulo? Si a mí me dicen el ángulo, por decir, la forma correcta de denotar es A o B. Siempre la línea que se encuentra o el punto que se encuentra al medio va a ser el punto vértice, A o B. Y arribita le ponemos el sombrerito en O, porque esto me indica que el ángulo está en O. Yo no lo puedo poner por decir BAO. BAO, yo no lo puedo poner. Siempre la línea o la letra que está en el vértice, esa es la letra que tiene que ir al medio. ¿Sí? Siempre. O caso contrario, también se le denota el ángulo, así, A o B. Ángulo A o B. Cualquiera de las dos es la forma correcta de nosotros poder denotar nuestro ángulo. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de los ángulos, tenemos tipos de ángulo. Tenemos tipos de ángulos. Tenemos un ángulo agudo, tenemos un ángulo recto, tenemos un ángulo obtuso, tenemos un ángulo llano, un ángulo oblicuo y un ángulo perigonal. Profesora, ¿y cuál es la diferencia entre ellos? Fíjense las boquitas, son como unas boquitas que están haciendo aberturas. Para nosotros poder tener ángulo siempre tiene que ver abertura, porque un ángulo es abertura. Si tú tienes una línea así recta, pues ahí no hay ángulo, no hay abertura, ¿cierto? No hay abertura. Entonces, para nosotros poder tener ángulo, siempre tiene que ver una abertura. Siempre tiene que ver una abertura. Siempre. Entonces, ¿por qué se le llama ángulo agudo? Le voy a llamar alfa. Porque este ángulo va a ser mayor que los 0 grados y a la vez va a ser menor que los 90 grados. Por eso se le llama agudo. Mayor a 0, pero menor a 90 grados. ¿Por qué se le llama ángulo recto? Le voy a llamar alfa, porque este ángulo va a ser igual exactamente a los 90 grados. ¿Por qué se le llama obtuso? Le voy a llamar alfa, porque alfa va a ser mayor a los 90 grados, pero a la vez va a ser menor a los 180 grados. ¿Por qué se le llama llano? Le voy a llamar alfa, porque alfa va a ser exactamente igual a los 180 grados.
¿Por qué se le llama oblicuo? Le voy a llamar alfa. Porque alfa va a ser mayor a los 180 grados y a la vez va a ser menor que los 360 grados. ¿Y por qué se le llama perigonal o más conocido como la vuelta completa? Porque alfa va a medir exactamente 360 grados. Entonces son las medidas de nuestros ángulos. Las medidas de nuestros ángulos. Agudo, mayor que 0 pero menor que 90. Recto, igual a 90. Obtuso es mayor a 90 pero menor a 180. Llano es igual a 180. El oblicuo es mayor a 180 pero menor a 360. Y el perigonal, o más conocido, el ángulo de la vuelta completa, es igual a 360 grados. Fíjense, las boquitas se van abriendo cada vez más, ¿cierto? Las boquitas se van abriendo cada vez más. Las boquitas se abren. Como les digo, si es que no hay abertura, no es ángulo. Una abertura pequeña. La abertura se abrió directo. Horizontal y vertical está directo, recto. La boquita se va abriendo cada vez más, obtuso. La boquita se abrió directo, fíjense, la línea completa, llano. Se abrió más de la línea completa, mira, más de lo recto se abrió, oblicuo, y la boca se dio la vuelta completa, una abertura de la vuelta completa, perigonal. Cuando nosotros hablamos de lo que son los ángulos, yo sé que muchos de ustedes dicen, profesora, ¿y cómo yo sé cuánto mide? Quizás mide, por decir el primero, quizás mide 90 y yo no sé, es más, ¿a qué usted se está refiriendo con 90? Yo no sé a qué se está refiriendo con 180, con 360, yo no sé a qué se está refiriendo. Entonces, para nosotros poder hacer la medición de un ángulo, tenemos un instrumento y este instrumento se llama transportador. El transportador es esta reglita. Bueno, hoy en día ustedes saben que la tecnología cada vez avanza, pues tenemos tantos modelos de transportador para nosotros poder trabajar, pero todos tienen las mismas características. Lo primero es que todo transportador tiene un punto medio, tiene un centro, que lo encontramos acá. Todo transportador tiene números, en este sentido, como ustedes pueden visualizar. Si nosotros de este centro nos vamos a la derecha, tenemos un 0 acá. Y de este 0 empieza a crecer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y llega al 180. Pero de este centro, a la izquierda también podemos visualizar un 0. Y de este 0 también crece, fíjense, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 y llega al 180 acá. ¿Cierto? Entonces, estos, si nosotros nos podemos un poquito más a mirarlo, estos números solamente coinciden en el 90. En el 90 coinciden el 0 de la derecha y en el 90 coinciden con el 0 de la izquierda también. Pero la única cantidad que coinciden es en el 90. Es en el 90. Entonces, a nosotros, por decir, nos piden hallar este ángulo que vemos acá. ¿Cuánto es la medida de este ángulo? ¿Cuánto medirá? Entonces, ahora yo quiero que ustedes imaginariamente, vamos a mover este transportador. Vamos a mover. Imaginariamente vamos a sacarlo de ese lugar y lo vamos a mover. Para nosotros poder hacer la medición, este centro de mi transportador debe coincidir exactamente en este vértice. Este centro debe ponerse acá. Este 0 de la derecha debe coincidir con esta línea de la derecha. Este 0 de la derecha debe coincidir con esta línea de la derecha. Y luego lo otro simplemente es fijarnos a dónde llega la otra línea. Entonces, a simple vista, pues esto medirá unos 60, 70 grados de lo que viene a ser el ángulo. Eso será la medida. Imagínense, yo sé que muchos de ustedes están preguntando, profesora, ¿y para qué sirve el 0 de la derecha y para qué sirve el 0 de la izquierda?
El cero de la derecha es cuando nosotros vamos a medir ángulos como este, que tienen aberturas mirando a la derecha. Pero ¿qué pasa si nosotros tuviésemos ángulos en este sentido? Mirando a la izquierda. Mi ángulo está mirando a la izquierda. Entonces, este centro tendría que coincidir en este punto y ahora tendría que coincidir este cero de la izquierda acá. Y tendría que contabilizar con el cero de la izquierda, 10, 20, 30, 40, con los números de arriba, a dónde llega esta línea. Entonces, para eso nos sirve. Esos ceros de la derecha y de la izquierda es para nosotros poder hacer las mediciones de acuerdo a la posición de los ángulos que nosotros tengamos. Imagínense, a nosotros nos dicen construir un ángulo que mida exactamente 40 grados, pero con abertura a la derecha. Entonces tú dices, bueno, supongamos que este es mi transportador, lo he puesto en el papel, en mi cuaderno y voy a construir. Me han dicho mirando a la derecha, entonces tengo que trabajar con el cero de la derecha. Voy a coincidir. Me han dicho 40 grados. Ya está. ¿Dónde está el 40? 10, 20, 30. Uy, el 40 está acá. El 40 está acá. Entonces llego acá y esto es un ángulo que mide exactamente 40 grados. ¿Qué pasa por ahí? Me dicen, quiero que me construyas un ángulo, por decir, con abertura a la izquierda, pero que mida 150 grados, con abertura a la izquierda. Muy bien, el cero, el centro es lo mismo, pero ahora tengo que trabajar con el cero de la izquierda, porque me están diciendo con abertura a la izquierda. Y voy a contar, pues, 150. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Y acá está el 150. Por lo tanto, esto de rojo sería un ángulo que mide exactamente 150 grados. Profesora, solo avanza de 10 en 10. ¿Y qué pasa si quiero construir un ángulo, por decir, de 22 grados? De 22 grados. Supongamos, quiero construir un ángulo de 22 grados con abertura a la derecha, por decir. 22 grados. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir? ¿O qué es lo que vas a hacer? Lo primero es tu centro. Como te dijeron, con abertura a la derecha, con el cero de la derecha. 22, 10, 20. Ustedes me imagino que pueden visualizar esas líneas pequeñitas. Esa me indica cada uno. Tiene un valor es una unidad. 20, 21, 22, 23, 24. Un poquito tenemos el más grandecito acá, es el 25, 26, 27, 28, 29 y llegamos al 30. Es decir, acá en este transportador están todos los ángulos que tú deseas construir. Todos los ángulos. Entonces, profesora, quiero construir 22. Ya, pues tienes el 20, acá tienes el 21 y por acá tienes el 22. Acá está el 22. Entonces, tú unes ese 22 y este ángulo mide exactamente 22 grados. Entonces, con este instrumento, nosotros podemos construir cualquier tipo de ángulo. Acá tenemos otro modelo de transportador, por decir, pero todos tienen las mismas características. Un centro, cero de la derecha, cero de la izquierda. Cero de la derecha, por acá empiezan los números, cuando mis ángulos están mirando a la derecha. Y el cero de la izquierda empiezan más arribita mis cantidades, cuando mis ángulos están mirando a la izquierda. Entonces debemos entender que estos ángulos solamente coinciden en los 90. Estas medidas solamente en el 90, porque el 90 es recto, tanto para la derecha como para la izquierda. Cuando nosotros hablamos de ángulos, vamos a hablar de los ángulos consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Ángulos seguidos. Acá, por decir, tenemos 3 ángulos consecutivos, A o B, B o C, C o D. 3 ángulos consecutivos. Cuando nosotros hablamos de los ángulos consecutivos es cuando comparten un lado. Por decir acá, el lado OB es compartido porque es A o B y también es B o C. Así como el lado C es compartido, B o C y también es C o D. Entonces son ángulos consecutivos porque están seguidos. Ángulos consecutivos. Cuando nosotros hablamos de los ángulos ya sabemos que son aberturas. Ángulo es abertura.
Nosotros dentro del ángulo debemos saber que nosotros podemos trazar una bisectriz. Bisectriz. ¿Y qué es bisectriz? Bisectriz es una línea que va a partir de este punto llamado vértice, pero que va a pasar exactamente por el centro. Es decir, si todo tu ángulo valía 20 grados, por decir, si tú trazas una bisectriz, esto tiene que medir 10 grados y esto tiene que medir 10 grados. Porque bisectriz es la línea, es el segmento que divide al ángulo en dos ángulos igualitos, en dos ángulos iguales, en dos ángulos iguales. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, imagínense, a veces a nosotros nos dan los ejercicios y nos dicen, esto es bisectriz. Si tenemos un ángulo y se traza una bisectriz, y nosotros prácticamente al champazo, le trazamos una línea y decimos que eso es bisectriz, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros podemos construir una bisectriz exacta? Una bisectriz que verdaderamente, pues, divida a nuestro ángulo en dos ángulos iguales. Para ello, vamos a utilizar otro instrumento. Y este instrumento se llama compás. El compás es lo que ustedes pueden visualizar acá. Es como, yo en el colegio le digo a los chicos, es como tener media cintura ahí. De cintura abajo lo tenemos ahí. Porque el compás tiene dos piernitas, que estas piernitas son graduables, es decir, si tú quieres los juntas, si tú quieres los vas separando a la medida que tú desees. En una de las piernitas tiene una punta de lápiz y la otra piernita tiene una punta de metal, ¿sí? Tiene una punta de fierro, vamos a decirlo. La punta de fierro, la punta de metal que tenemos, esa punta nos sirve para nosotros poder ubicar y tener seguridad y que no se mueva de ahí nuestro compás. Y la punta de lápiz, pues obviamente nos sirve para nosotros poder hacer las marcas que necesitamos. Entonces, ¿cómo se usa el compás? El compás, todo compás tiene esta cosita que está acá, parece la cinturita, y nuestra mano solamente debe estar ahí. Con los dos dedos trabajamos y solamente movemos ese espacio, porque las piernitas, esas no se les coge para nada, esas tienen que trabajar en base al movimiento que nosotros hagamos acá. Imagínense, a nosotros nos dicen trazar una bisectriz, pero en esta ocasión quiero una bisectriz pues que verdaderamente divida a mi ángulo en dos ángulos iguales. Porque como vuelvo a repetir, a veces nosotros nos dicen, se traza una bisectriz y nosotros al champazo lo trazamos. Cuando resolvemos ejercicios, al champazo lo trazamos. Al champazo lo trazamos, pero sin embargo no debe ser así. Nosotros debemos tener la bisectriz que verdaderamente divida a nuestro ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, si nosotros tenemos nuestro ángulo, por decir acá, este ángulo que acabo de dibujar, y me dicen traza una bisectriz exacta, pues, una bisectriz verdadera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con mi compás? Porque este es el material para poder trabajar. Más o menos, viendo la figura, lo primero que vamos a hacer es una abertura en el compás. Como la figura no es tan grande, fíjense, el ángulo es mediano, es casi pequeño, entonces la abertura que nosotros vamos a hacer al compás, pues no va a ser tan grande, no le voy a abrir tan grande mi compás. Una abertura pequeña. Una vez que nosotros hayamos hecho una abertura pequeña, más o menos visualizando nuestro ángulo, la punta de metal de mi compás lo voy a poner acá, en este vértice. Y con la punta de lápiz, lo que vamos a hacer es trazar. Vamos a pintar, vamos a trazar. Entonces, la punta de metal en este vértice y la punta de lápiz voy a hacer esta marca. Voy a hacer esta marca. Ahora, sin mover la abertura de mi compás, ojo, sin mover la abertura de mi compás, voy a trasladar.
Voy a trasladar. Ahora la punta de metal lo voy a trasladar acá, en este puntito donde se juntó la marca con el lado de mi ángulo. La punta de metal. Ojo, no he movido la abertura de mi compás. Simplemente lo he trasladado el compás con la misma abertura. La punta de metal lo pongo para acá y ahora con la punta del lápiz voy a hacer una marca. Voy a hacer una marca. Nuevamente, solo voy a trasladar mi compás. No voy a mover la abertura de mi compás. Lo voy a trasladar. Ahora, la punta de metal de mi compás lo traslado en este punto. Y con la punta del lápiz voy a hacer una marca. Se va a hacer una marca. Y lo que nosotros estamos buscando al momento de poder hacer esas marcas es encontrar este punto donde se juntan las dos marcas, porque este punto es el punto medio de este ángulo. Y solamente nosotros vamos a trazar con nuestra reglita, trazamos esta línea. Y ahora sí, mi ángulo se dividió en dos ángulos iguales. Entonces, como ustedes pueden ver, cada cosa para nosotros poder hacer su construcción también tienen sus materiales. Y para nosotros poder construir una bisectriz, nuestro compás. Acá nuevamente tenemos los tipos de ángulos que ya hemos visto. Ángulo agudo, ya sabemos, menores a 90, mayores que 0, pero menores a 90. Tenemos el ángulo recto igual a 90, el ángulo obtuso mayor a 90, el ángulo llano igual a 180, el ángulo mayor a 180, ¿cierto? Y tenemos el ángulo completo de la vuelta completa que mide exactamente 360 grados. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, tenemos que hablar de las propiedades con los ángulos. Vamos a ver las propiedades más importantes. La primera propiedad es cuando nosotros vamos a trabajar en un ángulo recto, es decir, 90 grados. ¿Qué me dice la propiedad? Tú dentro de este ángulo recto puedes tener varios ángulos. ¿Qué pasa si yo tengo acá mi ángulo recto? Pero me dicen que dentro de ello, por decir, yo tengo más ángulos. Me dicen que esto vale X, me dicen que esto vale, por decir, 20, me dicen que esto vale 30, por decir, y me piden hallar el valor de X. Entonces, lo primero que yo tengo que visualizar es, ¿y en qué tipo de ángulo estoy trabajando? Ah, estás trabajando en un ángulo recto. Entonces, tú sabes que en un ángulo recto esto mide 90 grados. Entonces, la suma de todos ellos, X más 20 más 30, esto tiene que ser 90. Y esto es ecuación, X más 20 más 30 es 50, esto es igual a 90. X más 50 no puedo sumar, esto es 90, el 50 que está positivo pasa a negativo y 90 menos 50, X vale 40. El valor de X es 40. Y si nosotros reemplazamos 40 más 20, 60, 60 más 30, efectivamente ahí tenemos los 90 grados. Ahí tenemos los 90 grados. La segunda propiedad es cuando nosotros vamos a tener ángulos opuestos por el vértice. Así se llama. Opuestos por el vértice. ¿Por qué se llama opuestos por el vértice? Porque imagínate, para que tú construyas tu ángulo, tienes una línea, tienes otra línea, ¿cierto? Estas líneas se juntan en un punto llamado vértice. Entonces, esto por decir mide X. Pero ¿qué pasa si esta línea de acá yo lo prolongo, lo hago crecer? Y esta línea de acá también lo prolongo, lo hago crecer. Acá se formó otro ángulo. Y como este lado vale X, este lado también tiene que ser lo mismo. Porque ese ángulo también está construido solamente en base a la prolongación de los otros lados. Por lo tanto, si esto es X, esto es X. Profesora, ¿y si esto fuese A? El de acá también fuese A. También fuese A. ¿Qué pasa si tú tienes ángulos opuestos por el vértice? Es decir, que el otro ángulo esté hecho en base a la prolongación nada más. Entonces a mí me dicen hallar X y lo que me dan es X más 20 y por acá por decir tenemos 60 grados. Me dicen hallar X.
Nosotros sabemos por propiedad que estos dos ángulos deben ser igualitos. Entonces digo, x más 20 tiene que ser igual a 60. El valor de x es igual a 60, el 20 que está positivo pasa a negativo, menos 20, y 60 menos 20, x vale 40. X vale 40 grados. Y si tú reemplazas 40 acá, 40 más 20, efectivamente, acá tienes los 60 grados. 60 grados, 60 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos ángulos construidos en base a la prolongación, es decir, que crezcan cada uno de los lados y se forma un ángulo, esos ángulos rápidamente vamos a decir que son ángulos iguales. Tenemos la tercera propiedad. Tercera propiedad. Esto es un ángulo llano. Es un ángulo llano, es decir, nuestros ángulos se encuentran a un lado de una recta. Sabemos que cuando nosotros tenemos la recta, acá está, la recta, esto mide 180 grados. Sobre la recta dice tú puedes tener 2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos, 5 ángulos, etcétera, pero la suma de todos ellos siempre tiene que ser 180 grados. ¿Qué pasa si tú tienes un ángulo para acá, tienes otro ángulo por acá y tienes otro ángulo? Todos parten de acá. Me dicen que esto por decir mide 2x. Me dicen que esto por decir mide 8x. Por acá me dicen por decir que mide 20 grados. Y por acá me dicen por decir que mide 30 grados. Me piden hallar el valor de x. Entonces, ¿qué digo yo? Uy, mira, todos estos ángulos están construidos a un solo lado de mi recta. Por lo tanto, son ángulos llanos. Entonces, la suma de todos ellos, 2x más 8x más 20 más 30, más 20 más 30, tiene que ser igual a 180. Y vamos a sumar. 2 más 8 puedo sumar porque ambos tienen x, 10x, más 20 más 30 es 50 grados, es igual a 180. Entonces digo 10x va a ser igual a 180. El 50 que está positivo pasa a negativo, menos 50. 180 menos 50, 10x va a ser igual a 130 grados. El 10 que está multiplicando va a bajar a dividir. 130 entre 10. Se van los ceritos, 13 entre 1, 13, y el valor de x vale 13. X vale 13. Y si nosotros reemplazamos 2 por 13 acá, 2 por 13, esto sería 26. Este ángulo mide 26. 8 por 13, si multiplicamos, 8 por 13 es 24, va 2, 8 por 1, 8 y 2 es 10. Acá mediría 104 grados. 20 y 30. Y si nosotros hacemos la suma, 104 más 26 más 20 más 30, tenemos que obtener 180. 6 más 4 es 10, va 1. 2, 4, 5, 6, 7 y 1, 8. No va nada y bajamos el 1. Y ahí están los 180 grados. 180 grados. Entonces son las propiedades súper importantes dentro de lo que son los ángulos. Cuando trabajamos con los ángulos rectos iguales a 90, ángulos opuestos por el vértice son iguales y en el ángulo llano siempre la suma de todos ellos nos va a dar 180 grados. Y colorín colorado, esta clase se ha acabado. ¿Alguna duda, alguna dificultad, alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando. Muy bien, me parece que no hay dudas, me parece que no hay dificultades, pero de todas maneras recordarles que si al momento que ustedes están resolviendo sus ejercicios todavía se les presentan las dudas, por favor cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera nosotros, pues encantados de poder apoyarlos. Sí, con estas facilidades, pues yo creo que no va a haber estudiante, vuelvo a repetir, que no podamos presentar nuestros exámenes a tiempo. Muy bien, entonces con esto yo me despido, deseándoles que tengan una bonita noche. Se nos terminó domingo, una bonita semana. Y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, bye bye.